¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, ya son las 19 horas y vamos a empezar esta semana y tengo un tema que quiero compartir con ustedes. De repente encuentro un tema, una biografía o algo que me llama mucho la atención y quería compartir con ustedes estos pensamientos acerca de una mujer que lo vamos a llamar Olga de Kiev. En ocasiones la realidad supera a la imaginación y la historia de esta mujer es una de esas ocasiones. Esta mujer nació en la ciudad de Pskov, en lo que hoy es Ucrania, en el año 903 de la era cristiana. No se sabe mucho acerca de su niñez y no aparece en los libros de historia hasta que se casó con el príncipe Igor de Kiev y después habla acerca del nacimiento del primer hijo que tuvieron entre ellos. A la muerte de su esposo, Olga asumió las responsabilidades administrativas y tuvo que llevar a cabo todo lo que era el cuidado del reino. Decirles que la muerte del príncipe Igor no fue por causas naturales ni por ninguna enfermedad, sino que su muerte sucedió cuando él intentó establecer la paz entre su nación, su reino y sus vecinos, los drevianos. Y en vez de escucharlos, él fue hasta ellos para proponer la paz. Y en vez de escucharlo y tratar de negociar la paz, literalmente lo partieron por la mitad al amarrar sus piernas en dos ramas que ellos habían bajado de dos árboles, en cada dos árboles distintos. En cada rama amarraron una de sus piernas y después dejaron que las ramas volvieran a su lugar natural, partiendo literalmente el cuerpo en dos. Fue una muerte cruel, una muerte muy dolorosa, una muerte espantosa. El hijo, el heredero del trono, tenía solamente 3 años cuando el papá muere. Por consiguiente, Olga toma las reinas del reino como regente hasta que el hijo tenga ya edad para poder gobernar él. Y los revianos pensaron que ella iba a ser fácil de intimidar y entonces mandaron a 20 de sus mejores ciudadanos de la nobleza, de aquellos que eran los mejores parecidos, los más influyentes en la nación, para proponer que ella se casara con el rey de la nación que había matado a su marido. Y de esta forma, esta era la forma en que se podía establecer la paz entre los dos reinos. Y ella accedió que vinieran estos 20 nobles de la nación enemiga. Y cuando desembarcaron, ella tenía ya preparada una zanja profunda. Agarraron a estos 20, los echaron en ella y los enterraron vivos. Creo que poder decir que ella había rechazado, de alguna forma ella había rechazado esa oferta de matrimonio. Es como cuando alguien le ofrece el anillo a una chica y la chica dice que no y rechazó. Bueno, eso debería de ser suficiente. Pero ella mandó a decir al rey de los drevianos que solamente aceptaría casarse con él si le mandaba a los más acaudalados del reino, aquellos que tenían todo el dinero, los banqueros, aquellos que tenían el dinero de la nación, y que si ellos venían y la recogían y la llevaban con dignidad como una reina, de vuelta al palacio del rey del enemigo, ella se casaba con él. Nadie sabe por qué, pero ellos accedieron a esa petición y los más ricos del reino fueron para buscarla y acompañarla hasta el nuevo reino. Y ella los recibió con un enorme banquete, una fiesta, todo el pueblo de fiesta. Y como era costumbre en esos días, los invitó luego a que disfrutaran de un buen baño termal. Esta costumbre sigue en pie hasta el día de hoy en los países nórdicos. Y ellos accedieron muy contentos, muy felices, accedieron a poder disfrutar de un buen baño termal, una buena sauna, un baño turco. Y en lo mejor del baño, ella mandó trancar las puertas y procedió a incendiar el lugar, causando la muerte de todos ellos. Ninguno se salvó. O sea que en poco tiempo Olga había destruido la economía del país enemigo,
como también había destruido a los políticos. Y aunque uno no lo crea, ella mandó decir al príncipe de Dreviano que ella estaba en camino para hacer un funeral como era debido a su amado esposo antes de aceptar la propuesta de matrimonio. Y a pesar de no haber oído noticia alguna de las dos comitivas enviadas a Kiev, los drevianos prepararon un gran banquete y una fiesta con todos los detalles, con las flores, la mejor comida, todo lo que se podía esperar para un banquete real. Y en lo mejor de la fiesta, cuando ya estaban borrachos, los soldados de Olga que la habían acompañado mataron a unos 5,000 drevianos sin piedad alguna. Los degollaron a todos ellos. Y los que sobrevivieron la masacre pidieron misericordia y estaban dispuestos a pagar el precio que fuere a cambio de sus vidas. Y aparentemente Olga se conmovió por este ruego después de ver toda la destrucción que había causado. Y entonces les dijo a los que habían sobrevivido: les pido 3 palomas y 3 gorriones por familia, nada más. No quiero más. Ya entiendo que ustedes han perdido todo lo que es de valor. Y con este regalo yo me doy por satisfecha. Así que si cada familia me puede traer 3 palomas y 3 gorriones, eso es todo lo que quiero. Y los drevianos, aliviados y felices, cumplieron con la petición de esta mujer malvada. Olga dio a cada soldado de su ejército una paloma y un gorrión y le dio la orden de que cada ave se le colocara un pedazo de tela con azufre. Esa noche, con el azufre ardiendo, dejaron libre a las aves que regresaran cada cual a su nido. Y el incendio que se generó fue tal que no quedó ni una sola casa sin ser incendiada. Los que pudieron escapar del incendio, los soldados de Olga los capturaban y todos ellos fueron hechos esclavos. La venganza por la muerte de su marido fue cruel y fue completa. Destruyó ese reino por completo. No quedó ni uno quedó. Su sed de venganza, en su sed de venganza, ella utilizó el fuego, utilizó el aire, utilizó la tierra y utilizó el mar. Una mujer vengativa, una mujer cruel, una mujer despiadada. Olga de Kiev debiera ser recordada con esos títulos: vengativa, cruel, despiadada, sanguinaria. Pero no es conocida por eso. En cambio, ella es recordada como una santa y es venerada como tal por la Iglesia Católica y por la Iglesia Rusa Ortodoxa. Porque esto es lo que sucedió en su vida. Porque unos años después de haber cobrado venganza por la muerte de su marido, el emperador Constantino VII la invitó a visitar la ciudad de Constantinopla. El emperador quería hacer una alianza política con ella y, como era usanza en esos tiempos, le propuso matrimonio, a pesar de que él ya tuviera varias esposas de otros pactos políticos que había hecho. Ella le dijo que era imposible porque él era cristiano y ella no, y por consiguiente ninguna de las dos religiones admitía el casamiento entre religiones, no se podían casar. Se supone que por razones políticas más que espirituales, una vez que ella estaba en Constantinopla, se convirtió al cristianismo y fue bautizada por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa y cambió su nombre de Olga a Elena. El emperador fue su padrino en el bautizo, lo que lo excluía de todo matrimonio, ya que era prohibido casarse con el padrino. Aparentemente, en cambio, aunque a lo mejor esto había sido más político que religioso, aparentemente hubo un cambio en esta mujer, un cambio profundo en esta cruel y sanguinaria mujer, y declaró que por primera vez en su vida ella sentía un gozo en su alma que no podía describir y sentía paz en su corazón
y un gozo en su cuerpo. Al regreso a Kiev, lo hizo con muchos regalos de parte del emperador Constantino VII, y a cambio ella envió esclavos, cera y pieles como agradecimiento por la recepción que él le había ofrecido. Y esta conversión, da igual la razón por la cual ella se haya convertido al cristianismo, lo que causó fue que abrió la puerta para que el cristianismo entrara en Ucrania y en el resto de lo que nosotros conocimos como la Unión Soviética. Su hijo creció, tomó el mando, tomó el reino, tomó el trono, pero no quiso aceptar el cristianismo porque él lo veía como una religión débil, porque el cristianismo predica la paz y no la guerra, y el amor y no el odio, y el no vengarse y qué sé yo. El hijo lo rechazó, pero el hijo tenía que salir constantemente de la ciudad porque él iba a las batallas, tenía que gobernar la nación, que cada vez era más grande, su imperio. Y entonces dejaba a los nietos de Olga, los dejaba a su cargo como abuelita, para que los cuidara y los educara y los hiciera crecer. Entonces Olga comenzó a compartir el evangelio con sus nietos. Y finalmente Vladimir, el nieto mayor, asumió el trono de la nación, y él estableció que el cristianismo era la religión del reino, y las puertas para predicar el evangelio se abrieron de par en par y pudieron entrar todos los predicadores, establecer todas las iglesias, no solamente en la Unión Soviética, sino que llegaron hasta los países escandinavos, lo que hoy es Suecia, Noruega y Finlandia. Y esta es la razón por la cual se considera a Olga de Kiev, o si quiere usted hablar de su nuevo nombre cristiano, a Elena de Kiev. Esta es la razón por la cual ella es considerada santa, y su violencia y su crueldad fue totalmente olvidada por la iglesia. Y ella recibió un título que no muchos tienen. De hecho, hay solo 5 mujeres en la historia de la iglesia que tienen este título. El título que ella recibió es de Isa Apóstolos, lo que significa que está al mismo nivel que los apóstoles, igual que los apóstoles. Y como acabo de decirles, hay solamente 5 mujeres en la historia de la iglesia que se les fue otorgado este título tan importante. En las crónicas del momento la descubrieron de esta manera: resplandeciente como la luz de la luna, radiante como una perla en el barro. Esa fue la descripción de cuando ella fue entregada este título. Y de esta historia real, una historia real que supera lejos cualquier fantasía, cualquier cuento novelesco que uno pueda escribir, yo encuentro 2 temas para nuestra meditación de esta tarde. El primer tema es la venganza, y estoy seguro que cada uno de nosotros ha sentido esa gran tentación de vengarse del que nos ha dañado, esa tentación de agarrarlo del pescuezo, sacudirlo bien y después decirle a Dios que se murió. Se murió, lo estaba abrazando y se murió, ¿no? Debo confesar que en varias ocasiones he tenido que realmente hacer un gran, enorme esfuerzo para no asumir la responsabilidad de vengarme por mí mismo, que lo quería hacer, Sangre italiana. Nosotros sabemos cómo hacer parecer que fue un accidente. Usted sabe lo que hablo, ¿no? ¿Usted se identifica con ese sentimiento? Me imagino que usted también en algún momento quiso tirarle el pescuezo a alguien, ¿verdad? Hay muchos dichos en cuanto a la venganza, y he escogido algunos para que me llamaron la atención. Alfred Hitchcock, todos lo conocemos, este hombre que hacía esas películas de terror, dijo que la venganza es dulce y no engorda. Un refrán popular dice que la mejor venganza que puedes tener
es estar locamente feliz. La poetisa Elena Poe dijo, la mejor venganza es sonreírle al odio, no es hipocresía, es elegancia. Hay un dicho que dice que el deleite de la venganza dura un momento, el de la misericordia para siempre. Albert Einstein dijo, las personas débiles se vengan, las fuertes perdonan y las inteligentes ignoran. Todos estos dichos son muy buenos, muy lindos, y todos ellos podemos estar o no a favor de cada uno de ellos, pero lo que es importante para nosotros, especialmente que somos creyentes, es ver qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a la venganza. Y lo primero que encuentro es lo que Pablo escribió a los romanos. Le dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el Antiguo Testamento, en el Cántico de Moisés, leemos en Deuteronomio 32, 35, que Dios dice, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, a su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Proverbios 20 y 22. No digas, yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. Y cuando Pedro quiso saber cuántas veces tenía que perdonar al que le había cometido alguna injuria, alguna injusticia, antes de que él comenzara, antes de que él pudiera comenzar a devolver golpe por golpe, Cristo le contestó 70 veces 7, Pedro, 70 veces 7. O sea, no hay lugar para el cristiano a que tome venganza por sus propias manos. Desgraciadamente, tal vez usted dice, pero ¿sabe lo que yo aprendí? Yo aprendí que Dios es un vengador perfecto. Lo hace en el momento oportuno, cuando más duele al enemigo, al contrincante, al que nos ha hecho injusticia. Y lo hace de tal manera que tal persona no pueda recuperarse. Así que en esta tarde le digo, no seamos como Olga de Kiev. Y lo segundo que me llama la atención es que alguien tan cruel, tan sanguinaria, pueda hallar perdón para sus pecados. Me sorprende pensar que Dios en su gracia y en su amor pueda borrar para siempre la crueldad de alguien como Olga de Kiev. El profeta Isaías dijo, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso nos da una esperanza muy grande a cada uno de nosotros, porque si ella pudo ser salva, también cada uno de nosotros podemos hallar nuestra salvación. Y finalmente me llama la atención que en su salvación, no solo ella afectó su corazón, su vida, afectó su futuro, sino que afectó a otras generaciones que vinieron después. Ella fue la que abrió la puerta para que se predicara el evangelio en toda esa nación. Ella afectó a la generación de sus nietos, de tal manera que se abrieron las puertas de par en par y el evangelio fue proclamado en Rusia y en los países escandinavos con total y completa libertad. Esto me hace pensar que nunca puedo yo imaginar hasta dónde llega el testimonio de una persona. Usted comparte su testimonio, usted comparte el evangelio, pero nunca se sabe hasta dónde ha de llegar, hasta qué generación ha de influir con su palabra.
nunca nos imaginamos hasta dónde llega nuestro testimonio. Y yo sé que muchos de los que me escuchan hoy conocen a Cristo como su Salvador personal, porque hubo una abuela que oraba por usted, porque hubo una mamá que intercedía día y noche por usted. Y por eso hoy usted ha recibido a Cristo en su corazón. Nadie sabe hasta dónde puede llegar su fe en Cristo. Así que en esta noche no se desanime. Siga orando por ese hijo. Siga orando por esa hija. Siga orando por esos nietos. Siga orando por esa persona importante en su vida, porque usted nunca sabrá cuándo ha de llegar el momento en que ha de influir en su vida y en las generaciones que vienen después, porque así es nuestro Dios. Es un Dios generacional. Y nunca dé por perdido a una persona. Nunca diga, este es tan malo, pero tan malo, que ni siquiera Dios lo puede perdonar. Porque no es así. Si Dios perdonó y transformó a Olga de Kiev, lo puede perdonar a usted también. Y a ese ser querido que usted piensa que es una persona que está fuera del alcance de Dios, lo puede perdonar. Y en esta noche yo quiero orar por usted unos instantes. Quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Pido por aquella mamá, aquella abuela, aquel papá, aquel abuelo que ha estado intercediendo y orando por su hijo, por su nieto, por sus hijas. Señor, que no se rinda en este momento, sino que siga intercediendo, siga orando, que ese sabueso del cielo lo persiga a ese ser querido hasta alcanzarlo y convertirlo. Bendigo a cada familia que ha estado escuchándome en esta tarde. Y que esta palabra sea una palabra que llene su corazón de esperanza, al saber que todos estamos al alcance de la salvación y del amor de Dios. Y que todos podemos generar un alcance generacional del Evangelio, abriendo puertas para otros que lleguen a tu conocimiento. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo en esta tarde. Sigan orando por esa persona que tienen en su corazón. Sigan intercediendo por él. Y van a ver ustedes un cambio en sus vidas. Y van a ver ustedes que lleguen al conocimiento del Señor. Los quiero mucho. Falta poco para que nos veamos otra vez en persona. Mientras tanto, un gran abrazo virtual. Lávense las manos. Quédense en casa. Protéjanse. Cuídense. Nos vemos pronto. El Señor les bendiga ricamente.